Historia de una persecución, de eso hablamos en este último segmento del diario por C5N. Mauricio Macri, el principal responsable de la persecución al Grupo Indalo, al cual pertenecemos orgullosamente, C5N, Radio 10, bueno, todo el grupo de medios que fue atacado brutalmente desde el comienzo de la presidencia de Mauricio Macri, cuando este grupo y sus dueños, sus empresarios, no aceptaron alinearse y acceder a lo que había pedido en su momento Mauricio Macri, que era que fueran contra la vicepresidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Allí comenzó el ataque, el juicio para despojar a Hoy Combustibles de la mano de sus verdaderos dueños, y el ataque, por supuesto, contra este medio, como saben ustedes, que estuvo al borde prácticamente de cerrar y que gracias al trabajo de todo el equipo y de todos los trabajadores se pudo mantener en pie, con sus propietarios detenidos injustamente también, causa del lawfare, ¿no? La persecución mediática, política y judicial. Recién lo decía Amado Vudú, en este año electoral lo que ha pasado ahora conmigo, lo que está comenzando a suceder, son mensajes para lo que se viene en el 2021. Y nuevamente el ataque y la mentira por parte de los medios concentrados que forman parte de estos grupos económicos concentrados y publican en las últimas horas estas informaciones falsas. Además, deuda al Estado de 8.000 millones, otro revés judicial para Cristóbal López. La justicia determinó que la deuda de Oil se retrotrae al 2011. La Cámara Comercial así consideró que fue legítimo el reclamo de la AFIP de Macri de 2016 de que la empresa empezara a pagar el impuesto a los combustibles. Por otro lado, por un lado Santoro y por el otro lado Alconadamón, Oil Combustibles, para la justicia el manejo de Cristóbal López y Fabián de Sousa fue ruinoso y fraudulento, y así lo destacan en estos dos artículos. Pero también tuitearon, se expresaron a través de la red social Twitter, y si les parece vamos a ver lo que decía Daniel Santoro, recientemente beneficiado por su procesamiento por parte de la justicia. Otro revés judicial para Cristóbal López. La justicia determinó que la deuda de Oil Combustible se retrotrae a 2011. El empresario K quiere que Oil, que debe 8.000 millones, otra vez aparecen los 8.000 millones de pesos, deuda que se sabe no es así, es falsa, y ya le vamos a consultar en minutos a Gabriel Morini lo que fue finalmente certificado, que es una cifra infinitamente menor, y además deuda que estaba en planes y pagándose como se debía. Y Hugo Alconadamón, ahora la justicia emitió dos duros fallos en los que concluyó que el proceder de Cristóbal López y Fabián de Sousa al frente de la petrolera Oil Combustibles fue ruinoso y fraudulento, y ahí abre un hilo de explicaciones. Explicaciones que en algún momento también tuvo que dar en el juicio que se desarrolla por el tema de Oil Combustibles, y cuando fue consultado por el doctor Beraldi, miren ustedes lo que decía Hugo Alconadamón cuando tenía que ratificar sus dichos ante la justicia. Hizo referencia a los 8.000 millones de pesos. ¿Sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo la cifra que estaba volcada allí en el artículo periodístico. ¿Usted tomó conocimiento de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información? No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? Es cuando usted hizo el artículo. No lo sé. Usted refirió que a Oil Combustibles le habían dado planes especiales en virtud del artículo 32. Sí. ¿Usted sabe cuánto se llevaba pagado de ese plan? No, ignoro. No. ¿Usted sabe cómo comercializa sus productos Oil Combustibles? Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí. ¿Por qué? Porque al punto de que luego me terminaron explicando que en realidad hay una serie como etapas desde el petróleo hasta el combustible y demás. ¿Las personas a las que usted consultó nunca le explicaron esto? Increíblemente no. Usted, cuando hizo la nota, analizó una serie de cuestiones impositivas. ¿Usted tenía conocimiento que durante la administración de Abad, la AFIP le había otorgado a Oil Combustibles un plan de facilidad de pagos? No. La historia de la persecución y las palabras recién de Hugo Alconadamón, y vamos a compartir con ustedes una nota publicada en ámbito financiero de nuestro compañero y periodista Gabriel Morini para esclarecer de qué se trata esto que se ha publicado en las últimas horas en Clarín Nación. Cuando se usa la palabra justicia,
¿no?, entre comillas, para encubrir. Bajo ese término se escudan maniobras tendientes a blanquear procesos tenidos de irregularidad, algo que se viene dirimiendo la justicia, pero un nuevo ataque en este caso por parte de los medios concentrados, y un fragmento destacado y que ahora va a explicar mucho mejor Gabriel. Camuflados bajo el término justicia, se trata de ocultar realidades fácticas y comprobables, quizá con el ánimo de hacer parecer legal algo que no lo fue. Así, la palabra justicia sirve para blanquear procesos tenidos de irregularidades, decisiones arbitrarias y contextos que explican por qué se han intentado borrar las huellas y correr bajo la alfombra atropellos y desvíos. Para un ejemplo gráfico, la nota publicada en La Nación con la firma de Hugo Alconadamón se vuelve a escuchar en la justicia para decir que esta determinó que el accionar de los accionistas de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Sousa, fue fraudulento y ruinoso. Y un fragmento más, el artículo toma de manera recortada 2 fallos antedatados de la Sala D de la Cámara Comercial, la que bien podría mutar su letra identificatoria a C, pero no por motivos de ordenamiento, sino de sumisión. Ya se ve que la justicia está en este caso reducida al accionar de 3 jueces. Gabriel Morini es quien ha escrito, bueno, este es un fragmento, ¿no?, del artículo que ha publicado en el ámbito financiero y está en comunicación en estos momentos con C5N. Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gabriel. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo están ustedes? Es correcto esta reiteración, digamos, de elementos partidos de lo que ha sido una decisión de la Cámara Comercial, que en realidad data del 1 de diciembre, es decir, no es novedosa, y que en realidad lo que termina es ratificando todo un proceso que ha sido irregular en la justicia comercial y que tiene muchísimos elementos en torno a esa cuestión que son muy fáciles de rebatir y en realidad muy discutibles, y que de alguna manera quizás quienes los impulsan no han sido conscientes de esto, pero abren la tercera instancia para que en este contexto se pueda llegar a investigar incluso el accionar judicial respecto de lo que fue el proceso administrativo de Oil Combustibles en sede comercial. ¿Por qué digo esto? Porque en principio lo que ocurrió con Oil Combustibles y lo que trata de destacar, digamos, esta última información, es que el accionar ruinoso comenzó en el mismo momento constitutivo del inicio de acciones de actividad de Oil Combustibles. ¿Y esto qué significa? Básicamente que cuando abrió sus puertas Oil Combustibles ya estaba en cesación de pagos. Algo que no tiene registro en toda la historia de la justicia comercial. Este punto, porque imagínense ustedes que si cualquier empresa se acoge, o cualquier particular se acoge a un plan de pagos para refinanciar sus deudas y esas deudas son cubiertas a lo largo del periodo del plan de pago, mal puede establecerse que esa es la fecha de inicio de cesación de pagos, con todo lo que ello implica a nivel comercial. Bueno, este es uno de los puntos, pero eso desnuda qué ocurrió con el juez encargado del concurso, se llama Javier Cosentino, y que fue el juez que cuando en su momento se le planteó esta discusión acerca de cuándo debía ser la fecha de cesación de pagos, puesto que en definitiva hubo una cesación de pagos, pero ya en el año 2016, cuando cayeron los planes, cuando la administración de Alberto Abad comenzó toda la embestida contra Oil Combustibles, algo que está bajo investigación hoy incluso en el juzgado de María Servini. Alberto Abad está llamado a indagatoria en esa causa. Claro. Lo que decíamos en ese contexto es que en la defensa, digamos, los abogados del combustible plantearon que, bueno, se abriese a prueba la situación, es decir, que trate de establecer con flujo de fondos, lo que es el informe financiero, lo que es el reporte económico de la compañía, cuándo de verdad comenzó la cesación de pagos. ¿Qué fue lo que dijo el juez Cosentino? No. Lo decidimos de pleno derecho. ¿Qué significa esto? Básicamente lo decidimos cuando a mí me parece que tiene que ocurrir. Y esa es la fecha que... ¿Quién se opuso? Me preguntarás. Bueno, la que se opuso fue la fiscal de Cámara, Gabriela Boquín, precisamente con estos mismos argumentos. Gabriela Boquín, la fiscal que develó toda la trama de Correo Argentino y de la familia Macri. En ese contexto da la impresión de que ninguno de esos elementos fueron tomados en cuenta, y esto es lo que ratifica la Sala D de la Cámara Comercial, pero que toma los mismos argumentos de su antecesor, de Javier Cosentino, que era un juez subrogante al momento de tomar toda esta determinación. Déjame, Pablo, que te aclare lo siguiente, porque es importante lo que puede pasar de aquí a futuro, porque habida cuenta de que la Sala ha ratificado este criterio, que repetimos, es único, atención, porque se pueden empezar a unir ciertos hilos que parecían desconectados entre lo que ha sido
la causa que investiga María Servini, lo que se está develando en el juicio oral por Oilcombustibles, Tribunal Oral Federal número 3, audiencias a las que nadie quiere asistir, básicamente, porque han ido los testimonios mutando de una manera muy interesante y actualmente se está investigando cómo fue que la AFIP llevó adelante todo el proceso contra Oilcombustibles. Y el último punto es lo que pasó en la justicia comercial, porque todo eso aparece ahora un poco más claro cuáles son los puntos de ligazón entre cada una de las maniobras que ahora, uno entiende, formaron parte quizás de una misma estrategia. Gabriel, consultarte porque sobre todo los artículos periodísticos que aparecen una vez más atacando la figura de López y de Sousa vuelven a hacer referencia a estos 8.000 millones, ¿no? Y esto que vos decías, ¿no? La deuda que se toma del momento de inicio de actividad, algo ridículo. Pero esto ya se había hablado, el artículo 32, ¿no? Es el que permitía regularizar también y generar planes de pago, como tantísimas otras empresas, de hecho algunas que pertenecen a estos grupos mediáticos también, que estaban incluidas en los mismos. La deuda real, porque se hace hincapié en los 8.000, ¿no? Una y otra vez cuando eso ya había sido hablado y ya había sido investigado por parte de la justicia. Sí, alrededor, a ver, la cifra, según quien la calcule, incluye un cálculo de intereses desde alguna fecha o desde otra. Lo que dijo el peritaje de la Corte Suprema de Justicia, esto es interesante también, y da la impresión de que explica por qué aparecen determinadas informaciones, porque el 2021 probablemente sea el momento en el que el juicio se incorpore de manera fehaciente, ya está incorporado como prueba, pero se incorpore de manera oral lo que ha sido el peritaje de la Corte Suprema de Justicia firmado por unanimidad por el representante de la Corte, por el representante del Ministerio Público Fiscal y por el representante de la querella de AFIP. Sacar las defensas, dejarlas de lado, porque obviamente van a firmar algo que sea más beneficioso. Pero la querella, la Fiscalía y el peritaje de la Corte coinciden en que a diciembre del año 2015 no había deuda exigible para Oilcombustibles, los planes de pago que estaban vigentes. El primer plan de pago, se discuten dos, el primer plan de pago tenía 25 cuotas pagas de 30, claro. O sea que ya estaba en... y la discusión es en torno a 600 millones de pesos que estaban también regularizados, pero formaban parte de la deuda que todavía no se había abonado porque el plan estaba vigente. Esto lo declararon testigos, lo está establecido en el peritaje oficial, y esto me parece que es quizás lo que hace más ruido a la hora de derribar cuáles eran los principales pilares de la instalación de esta causa. 8.000 millones, deuda, gente que va a cargar nafta y le retienen el impuesto. Bueno, todas cosas que han ido cayendo a lo largo de las jornadas, de las audiencias, y que forman parte de lo que se intenta rescatar todavía de la acusación de Gerardo Policita, el fiscal que llevó adelante esta investigación y que además partió el juicio en dos, porque uno diría, bueno, si hay un grupo de gente que participó de una maniobra, sería bueno enjuiciarlos a todos. Bueno, no. ¿Qué pasó? Partió la causa en dos, dejó una parte en instrucción, otra parte la elevó a juicio, pero ¿qué pasa? Todas esas personas que podrían dar su testimonio respecto de su participación, ya sea como imputados o como testigos, no pueden hacerlo en este juicio. Por lo tanto, es otro eslabón más de irregularidades que uno diría, no, si la causa fuese sólida, si hubiese un montón de prueba en el mismo sentido, si hubiese además... y da la impresión de que quizás es el intento de ingresar a la moratoria por parte de Oilcombustibles lo que genera y dispara toda esta cuestión. Claro. Uno diría, es inentendible, debe ser la primera empresa, dicen que es, bueno, que la moratoria, que es común para un montón de contribuyentes, es una suerte de traje a medida porque permite a la petrolera de combustibles meterse a pagar la deuda. Pero es el mismo contrasentido de decir, es una empresa que no tiene rescate porque liquidaron todos sus activos. Exacto. De manera que aún así y todo, ingresar en la moratoria para pagar la deuda es una cuestión que no puede ser de ninguna manera vista como algo negativo. Gabriel, gracias y recomiendo, cuando se usa la palabra justicia para encubrir, la pueden encontrar en Ámbito, una excelente nota esclarecedora, más allá de lo que contaba recién Gabriel. Abrazo grande y feliz año.